Era un sábado 8 de enero de 1978, con un público conformado por dirigentes, pastores, rectores, docentes, alumnos y miembros en general, en el auditorio de Icolben, Medellín. Para ese sábado, Dios, en su providencia, permitió que el pastor Norberto tuviera la exhortación del culto divino. Con sabiduría y elocuencia hizo un recuento histórico sobre educación, fe y la relación de Dios con el hombre. De forma clara, trazó un delineamiento de cómo las instituciones y organizaciones van perdiendo sus principios y objetivos con el paso del tiempo. Con una ferviente súplica hizo un llamado a retornar a la palabra y a los claros principios trazados en la revelación. Es nuestra oración que este CD de audio restaurado encienda el espíritu de investigación y nos ayude a comprender la ciencia de la verdadera educación, porque si fracasamos en esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Que no me considero un reformador, ni me considero un innovador. Me considero simplemente un deudor de las oportunidades que Dios me ha concedido y de los privilegios que la Iglesia y la organización me han brindado tan generosamente. Doy gracias a Dios por ello y también a ustedes por ello. Trataremos de utilizar un lenguaje lo más simple y lo más sencillo hasta donde nos sea posible. Permítanme introducir esta mañana con una sentencia que escribió la señora White en el Educador Cristiano de agosto de 1897. Agosto de 1897. Y dice así: ahora, como nunca antes, nosotros necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si nosotros fracasamos en entender esto, nosotros nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Repito, porque quizás algunos de ustedes no han tenido acceso a esa sentencia o a esa frase. El Educador Cristiano, agosto de 1897. Ahora como nunca antes, nosotros necesitamos entender la verdadera ciencia de la educación. Si nosotros fracasamos en entender esto, nosotros nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. La Biblia, apreciados hermanos, maestros, administradores y pastores, ha sido dada en un lenguaje de educación, en el estilo y en la manera como Dios educa. Y la misma Biblia, en la manera como fue trazada y como fue presentada desde su principio, desde Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, la Biblia presenta los objetivos que Dios tiene en mente para la educación del hombre.
El trabajo de la educación en el concepto divino, apreciados hermanos, es un trabajo que Dios no delegó, sino que Él mismo se tomó el trabajo de educar a Adán y de educar a Eva. Y Él mismo dio las legislaciones y las instrucciones y las prescripciones y las revelaciones a través del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en el proceso de la educación. El Señor permitió que la educación que Él iba a dar y ha dado a través de los siglos estuviera enraizada en revelación y no simplemente en epistemología humana, griega o supeditada a una determinada cultura. Y es aquí, apreciados hermanos, donde nosotros tenemos serios problemas en entendernos y en comprendernos. Pero si nosotros echamos mano primeramente de la revelación, nosotros no vamos a tener ningún problema en entender los conceptos y los principios de educación en la manera como Dios educa. Porque afortunadamente, apreciados hermanos, la revelación de Dios tiene dos elementos. Un elemento que se llama inmanencia y otro elemento que se llama trascendencia. Un elemento que es capaz de entrar en la cultura, entrar en la situación, entrar en el ambiente en donde estamos, pero al mismo tiempo no conformarse. Al mismo tiempo no estancarse en el ambiente, no estancarse en el mundo, sino trascender el mundo y ver más allá de lo que el mundo y el hombre limitado por el pecado y por su cultura ha podido ver y contemplar. Nadie que eche por la borda los principios de revelación podrá trascender la cultura y las educaciones o instrucciones, descubrimientos, realizaciones o ciencia que nosotros hemos desarrollado, tarados por la imposibilidad de ver con la trascendencia de Dios y con la trascendencia del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido la ciencia humana? Permítanme decirles, apreciados hermanos, que la Biblia, para toda persona estudiosa de la Escritura, habrá hecho una diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2 y todo el relato bíblico después de Génesis 3. Porque Génesis 1 y Génesis 2 es el plan original de Dios para el hombre. Y Génesis 3, todo lo que se hizo después de Génesis 3, ha sido permeado por el pecado, ha sido permeado por Lucifer, ha sido permeado por la iniquidad. Y después de Génesis 3, la Biblia fue escrita también dentro de ese marco de cultura humana. Pero en Génesis 1 y en Génesis 2 nosotros encontramos la inmanencia de Dios para el hombre y la trascendencia de Dios para el hombre. Y es el plan de Dios, hasta donde este servidor entiende, y posiblemente muchos de ustedes han comprendido, educar al hombre trayéndolo a la restauración del plan original. Y cualquier cosa, apreciados hermanos y profesores y maestros y pastores y administradores que esté en contra de ese plan original de Dios, está limitando la revelación divina, está limitando la inmanencia divina y está limitando la trascendencia divina. En Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2, nosotros encontramos un complejo de sabiduría, que todavía el hombre no entiende y no comprende.
Allí encontramos, apreciados hermanos, en Génesis 1 y Génesis 2, allí encontramos ciencia, real conocimiento. Pero allí encontramos una ciencia, allí encontramos física, allí encontramos química, allí encontramos astronomía, allí encontramos matemática, allí encontramos antropología, allí encontramos psicología, allí encontramos nutrición, allí encontramos de todo. Pero toda la ciencia que encontramos en Génesis capítulo 1 y en Génesis capítulo 2 tiene un objetivo y tiene un propósito. Y este propósito, apreciados hermanos, es el hombre. El hombre. Es la corona de la creación. La corona de la creación de Dios fue el hombre. Y todas las cosas que Dios hizo en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2 fue con el propósito de estar al servicio del hombre. Hoy nosotros encontramos qué ha pasado a partir de Génesis capítulo 3 en la historia de la humanidad, en la historia de lo que nosotros llamamos historia de la educación, en los desarrollos del famoso conocimiento o epistemología humana. Nosotros encontramos que el hombre ha hecho un divorcio de Dios y ha hecho un divorcio de su creación. Y los conocimientos que el hombre ha traído a nuestro mundo de hoy, valiosos en muchos sentidos, asombrosos en muchos sentidos, que nos dejan perplejos en muchos sentidos, no obedecen, escúchenlo bien, no obedecen y no han sido descubiertos ni desarrollados teniendo como objetivo el objetivo de Dios. Dios tuvo como objetivo desde la creación el hombre, física, astronomía, química, matemática, mecánica y todo lo que más se quiera llamar y nombrar, lo hizo teniendo como objetivo el hombre. Tenía que haber una armonía indisoluble entre hombre, creación y Dios. Cuando el hombre descubre cosas, afectado por el pecado y aislado del conocimiento de la revelación de Dios, el hombre descubre cosas y trabaja con cosas sin tener en cuenta la naturaleza y la esencia y el porqué del hombre. Miren ustedes, apreciados hermanos, a grandes rasgos la historia de los descubrimientos humanos. Y ustedes se darán cuenta que los descubridores y que lo que nosotros llamamos genios y científicos han llegado a muchas de sus conclusiones, a la mayoría de muchas de sus conclusiones, simplemente por azar. Fue la casualidad y el azar lo que Jorge Watt, por la cual Jorge Watt llegó a descubrir el vapor y la fuerza, el poder del vapor, la máquina de vapor. Fue a través de imaginaciones, observaciones, intuiciones, aprehensiones e impulsos y tratados de descubrir del ser humano aislados de lo que es la naturaleza y la esencia del hombre, de acuerdo en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Y por eso las personas hoy, muchos de los seres humanos hoy, son conscientes que las grandes creaciones que el hombre se ha ideado son simplemente los grandes flagelos que están destruyendo a la raza humana, a la creación de Dios y amenaza a la misma especie de nosotros. Y es en ese marco que las culturas hemos edificado nuestro sistema de educación. Y es ahí donde entran nuestros problemas, serios problemas, complejos problemas.
Porque nosotros tratamos simplemente de asombrarnos con nuestra cultura, de los descubrimientos que el hombre hace, de la matemática que el hombre descubre, de la física que el hombre entiende, de la química que el hombre conoce, aislado del gran objetivo, el hombre, el hombre, el hombre. Porque Dios tiene como gran objetivo al hombre. Así está en Génesis capítulo 1. Permítame leer una sentencia que ustedes han leído en el libro La Educación, página 221, el último párrafo, la segunda parte del último párrafo, de la página 221. La verdadera educación es una influencia que contrarresta la ambición egoísta, contrarresta el anhelo de poder, contrarresta la indiferencia hacia los derechos y las necesidades de la humanidad, que constituyen una maldición de nuestro mundo. En el plan de Dios no tiene cabida la rivalidad egoísta. Los que se miden entre sí mismos y se comparan consigo mismos son faltos de buen sentido. Cualquier cosa que hagamos debe ser hecha como del poder que suministra Dios. En la página 222, en la última parte de ese párrafo que viene de la página 221, dice: pero cuán diferente es una gran parte de la educación que ahora se da. Desde los primeros años de la vida del niño es un estímulo a la emulación, a la rivalidad, fomenta el egoísmo, raíz de todo mal. Así empieza la lucha por la supremacía y se estimula el sistema de estudiar bajo presión, que en tantos casos destruye la salud e incapacita a ser útil. El objetivo que Dios tiene en educación es el hombre, y restaurar al hombre con su hacedor, y restaurar al hombre con la creación, sí, con la ciencia, con la epistemología que trasciende este mundo y que ve más allá de lo que el científico en el laboratorio y de lo que el hombre en cualquier circunstancia humana puede ver y puede comprender. Y Dios ha prometido esa sabiduría y esa revelación a todos los seres humanos y a todos los maestros y a todos los pastores y a todos los laicos y a cada individuo que quiera la revelación divina, la revelación de Él. Se recibe por fe. Se recibe por fe. Se recibe si se cree. Y permítame decirles, apreciados hermanos, que una institución no puede creer. Permítame decirles que un sistema educativo no puede creer. El creer no es propio de personas jurídicas. El creer es propio de personas naturales, de seres humanos creados a la imagen de Dios. Permítame decirles, apreciados hermanos, y ustedes lo entienden muy bien, que una persona jurídica no tiene carácter, como Dios concibe carácter, que una persona jurídica no tiene conciencia, que una persona jurídica no tiene cerebro, que una persona jurídica no tiene calor, que una persona jurídica no tiene amor, que una persona jurídica no es sensible, así tenga muchos cerebros electrónicos, pero que una persona humana creada a la imagen de Dios es susceptible, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene calor, tiene amor, tiene influencia. Y por eso dice el Espíritu Profecía en la página 221 que la verdadera educación es una influencia. Es una influencia. Es una influencia que contrarresta la ambición egoísta, que contrarresta el anhelo de poder, que contrarresta la indiferencia de los derechos y las necesidades de la humanidad. Es una persona creada a la imagen de Dios. Es la influencia de Dios, en la influencia de una criatura semejante a Él, donde radica una cuota de poder
misteriosa, asombrosa, pero real. Los seres humanos nos desenvolvemos y caminamos a través de los vericuetos aislados de las formas y las partes y el conocimiento, mal llamado conocimiento, desarrollado aparte de la influencia divina y aparte del objetivo de Dios, la naturaleza del hombre. Y hemos edificado nuestros sistemas en nuestras propias culturas, simplemente cimentados y cifrados en lo que ellos dicen, en lo que ellos piensan, en lo que ellos escriben. Cada 5 años dicen hoy, cada 5 años, este conocimiento de 5 años tirado a la basura, no sirve. Hay nuevas ideas, hay nuevos descubrimientos, hay nuevas aplicaciones, hay nuevas aprehensiones, hay nuevos conocimientos. Y entonces vamos de cambios en cambios, de traumatismos en traumatismo. Nunca fue este el propósito ni el plan de Dios. Porque por eso Él dio su conocimiento como revelación. Una epistemología, apreciados hermanos, que trasciende, que no solamente entra en la mente del individuo, que no solamente entra en la cultura del individuo, que no solamente entra en lo que el individuo es, sino que trasciende, va más allá, contempla más allá de lo que cualquier ser humano sin la revelación divina puede hacer y puede comprender. Y se requiere para ello simplemente fe. Y fe es un fenómeno, fe es un misterio que solamente acontece entre personas naturales, entre personas creadas a la imagen de Dios, y no entre personas jurídicas creadas por los sistemas de administración o por las ideas económicas de los hombres a través de los años o de los siglos. Se me olvidó decir al principio que quería hacer una sesión de preguntas al final. Para los que no hayan entendido algunas cosas, quizás podemos aclararlas. Hay una sentencia del Señor Jesucristo. Es una explicación que da el hermano White. En el Deseado por la Gente, en el capítulo 37, el Deseado por la Gente, cuando ella comenta los primeros evangelistas. Y a mí me gusta, apreciados hermanos, desde hace algunos años, pensar mucho en Jesús y la manera como Él educó a sus discípulos, porque considero que allí hay revelación divina y vale la pena seguir esa revelación divina. En el capítulo 37, página 315 del Deseado de todas las gentes, dice así: Jesús les había presentado las verdades de la Escritura en contraste con la tradición. Y déjenme confesarles, apreciados hermanos, que este servidor ha tenido que hacer contraste o comparación entre la tradición, ya sea tradición católica, ya sea tradición secular, o ya sea tradición adventista, porque después de 3 o 4 o 5 generaciones de adventistas hay una tradición, ha hecho contraste entre la tradición adventista y lo que dice la Escritura. Él les había presentado las verdades de la Escritura en contraste con la tradición. Así había fortalecido su confianza en la palabra de Dios y en gran medida los había libertado del temor de los rabinos y de su servidumbre a la tradición. En la educación de los discípulos, escúchenlo bien, en la educación de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador
era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinaria. Repito, para mí es vital. En la educación de los discípulos, el ejemplo de la vida del Salvador era mucho más eficaz que la simple instrucción doctrinaria. Cuando estuvieran separados de su maestro, recordarían cada una de sus miradas, su tono y sus palabras. Con frecuencia, mientras estuvieran en conflicto con los enemigos del Evangelio, repetirían sus palabras del ver su efecto sobre la gente, se regocijarían mucho. Lean ese capítulo y nosotros vamos a encontrar en muchos secretos de revelación. Pero la Escritura dice que la influencia está supeditada a la persona. Dice la Escritura y dice la revelación de Dios. A la persona humana, a la persona como maestro, a la persona como estudiante. Dentro de este mundo, apreciados hermanos, abierto por el paréntesis del pecado en Génesis capítulo 3, y que todavía vivimos dentro del paréntesis del pecado hasta cuando se cumplan las profecías escatológicas de la Escritura. Solamente hay un lente para conocer al hombre. Solamente hay una manera de entender al hombre. Solamente hay una manera de servir al hombre. Solamente hay una manera. Y esa manera, apreciados hermanos, fue una revelación de Dios. Y esa revelación de Dios fue una revelación en persona. Esa revelación es el Calvario. Es a través del Calvario, como cada maestro, como cada pastor, como cada administrador, como cada sistema y como cada persona jurídica debe de mirar y contemplar al hombre. Fuera de esa visión hay error, peligro y destrucción. Fuera de esa visión. Génesis capítulo 3, versículo 15, presenta la medida para poder nosotros trazar todos nuestros objetivos en este mundo de pecado, en este mundo de iniquidad. Jesús miró hacia sus discípulos. Jesús miró hacia sus discípulos. El sistema de educación de Jesucristo nunca se masificó, nunca se masificó. El sistema de educación de Jesucristo, apreciados hermanos, nunca se hizo con un presupuesto pensando en cuánto poder adquisitivo y material y económico iba a entrar. No. Para entender esto y para comprender esto, se necesita la revelación de Dios, que entre en nuestra cultura, pero que vaya más allá de la cultura, que trascienda esa cultura. Y eso solamente es divino, porque los seres humanos lo pueden contemplar. Muchos especialistas hoy en educación han llegado a esa conclusión. Cuando nosotros hacemos la matrícula, permítanme en ese contraste, ¿qué prima en nuestra mente? Cuando hacemos matrículas, cuando hacemos junta de admisión, que prima en nuestra mente. ¿Estamos contemplando a cada individuo a través del Calvario? Y que ese individuo fue creado con el objetivo y con la capacidad de restaurarse a la imagen de Dios. ¿O estamos mirando en ese individuo simplemente 40 pesos más, 50 pesos más, 100 pesos más, 300 pesos más, con el cual cubrir una nómina? ¿Dónde concentramos más nuestro tiempo? Presupuestando y financiando. Apreciados hermanos, permítame repetirles y decirles que se necesita revelación divina
para poder entender los métodos de Jesús, las maneras de Jesús y los caminos de Jesús. Cuando Jesús vio a sus discípulos y llamó a sus discípulos, ¿qué vio Jesús en su discípulo? ¿Qué vio Jesús en sus estudiantes? ¿Qué ve usted en cada carta de admisión? En cada candidato a la matrícula. ¿Qué ve usted? ¿Qué veo yo? ¿Vemos realmente un candidato al reino? ¿Y nuestro corazón palpita al unísono por verlo en el reino? ¿O simplemente es un número más que nos permite entrar en nuestra cultura de educación masiva? Sí. La gente de hoy se jacta en que la escuela dejó de tener 200 alumnos y pasó a 300, y después que subió a 400, y después que subió a 500, y que tiene 1000, y que tiene 1500. Educación masiva. Fruto de la cultura, del ambiente, de las cosas que el hombre ha creado sin tener en cuenta la naturaleza y la esencia del hombre. Aún cuando Jesús tenía multitudes frente a sí, dice la sierva del Señor que él estaba interesado en cada uno. Y contemplaba su mirada, y veía sus ojos, y veía su rostro, y contemplaba y trataba de mirar cómo se iluminaba su mente cuando la verdad entraba en su... Pero hoy, después de 2000 años, millones de seres humanos gastan 60, 80, 90 años estudiando y doctorándose, buscando los errores de Pedro y estudiando la manera como San Pedro, un Galileo, un pescador, un hombre de pocas letras y letrado, estuvo hace 2000 años viviendo. ¿Qué ha hecho que los hombres hoy gasten 60 y 70 años estudiando a Pedro y a Juan y a otros tantos elementos sencillos de la antigüedad? En ellos hubo el depósito del conocimiento de Dios, que es inmanente, pero que también es trascendente. ¿Cómo? No lo sé. Pero el qué está escrito en la Escritura y se agarra por fe. Se agarra por fe. No hay tiempo de entrar en la otra materia. Pero apreciados hermanos, esto solamente es una breve disquisición en lo que dice la Escritura en cuanto a fe, hombre, Dios y educación. Yo quiero invitarles a ustedes muy sentidamente a estudiar lo que Dios ha revelado y simplemente, apreciados hermanos, a vivir a la altura de lo que Dios ha revelado. Nada más pide el Señor. Permítanme leerles una sentencia de Sábado de las Gentes, página 279, que a mí me tiene preocupado desde hace algunos meses que la encontré. Página 279. Página 279. La pureza y firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. Pureza y firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. Escuchen.
El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. Allí entra otro conflicto con nosotros. El mismo conflicto que sucedió con la persona jurídica del Israel de la antigüedad. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Y el engaño satánico. Permítame decirles algo. Los fenómenos religiosos, los movimientos religiosos, nosotros los hemos tratado muy livianamente, muy livianamente. Hoy las ciencias de la antropología y de la psicología son más cuidadosas que hace 25 y 30 años y 100 años atrás, para tratar de pesar y estudiar los movimientos religiosos que se levantan por todas partes en nuestro siglo XX. Toda iglesia, y permítamelo decirlo así, toda iglesia institucionalizada desarrolla, como es natural y propio de cada cultura, un fuerte sentimiento de etnocentrismo o de exclusivismo. Y nosotros llegamos a considerarnos que somos los únicos que somos la única verdad, que somos los únicos. Hay allí un peligro en eso. Porque la revelación de Dios y las manifestaciones de Dios no están limitadas por ninguna persona jurídica en ningún momento de la historia. Escuchen, recuerden ustedes el fenómeno religioso o el fenómeno espiritual que han descubierto los seres humanos cuando Cristo nació en esta tierra. Y hay documentación de que diferentes pueblos en diferentes latitudes entendieron y conocieron de que algo inminente estaba aconteciendo. Estudien ustedes y contemplen los fenómenos de 1844 en el campo religioso, y ustedes se van a dar cuenta que no solamente fue Guillermo Miller el que se levantó en Estados Unidos a predicar el segundo advenimiento de Cristo, que no solamente los protestantes predicaron el segundo advenimiento de Cristo, sino que simultáneamente también hubo un Lacunza, sacerdote jesuita, de lo que nosotros hemos catalogado como Bestia y como Babilonia, allá predicando el Evangelio y la segunda venida de Cristo en Chile y en Sudamérica. Y también se levantó otro hombre llamado José Wolf, y testimonios dicen que por esa misma fecha, en pueblos primitivos, como en la Nueva Guinea, como entre los habitantes que nosotros llamamos, entre comillas, primitivos, del África o de la India, también recibieron impresiones y certezas de que algo especial estaba aconteciendo, y estuvieron a la expectativa. Miren ustedes lo que está sucediendo ahora, y se dan cuenta ustedes que en lugares donde la iglesia adventista es distante, se han levantado profetas, se han levantado hombres, se han levantado personalidades, se han levantado situaciones anunciando el cataclismo y la inminencia destrucción de este mundo. ¿Cómo? Yo no sé cómo. Pero el qué de la inmanencia y la trascendencia de la revelación de Dios, si se entiende en la Escritura y se agarra solamente por fe. Permítame decirles, apreciados hermanos, que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también hubo esa misma situación. Porque el pueblo de Israel también en ocasiones primitivas, antiquísimas, fue también exclusivista y etnocentrista. Y el etnocentrismo se puede formar en grupos y núcleos pequeños. ¿Han leído ustedes acaso en Números capítulo 11
la manera como los 70 ancianos quisieron limitar el poder de revelación y el poder de conocimiento de Dios? ¿Lo han leído ustedes? Números capítulo 11. Números capítulo 11. Lean ustedes esta tarde desde el versículo 23 y 24 en adelante, el versículo 24 en adelante. Pero no tenemos tiempo para leerlo aquí porque tenemos que leer otros 2 o 3 pasajes. Permítame leer versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones de los 70 ancianos, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídenos. He aquí uno que era egocentrista, pero que no conocía que la revelación de Dios es inmanente, pero también es trascendente, y que no es exclusiva, sino que es para todos, según el contexto de Génesis capítulo 9, en el pacto que Dios hace, no con el hombre judío, sino en el pacto que hace con toda la humanidad. El pacto no es exclusivo de un pueblo, el pacto es exclusivo de todo aquel que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Y Moisés le respondió, versículo 29, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese Naví. Y Naví de la palabra por profeta en el Antiguo Testamento clásica, que quiere decir alguien que habla en lugar de Dios. Ojalá todo el pueblo, ojalá todos los 3 millones de israelitas, niños y niñas, jóvenes y adultos, ancianos y viejos, todos fuesen profetas, inclusive la población mixta que venía de Egipto. ¿Hemos nosotros desarrollado, apreciados hermanos, ese concepto y esa opinión? ¿O somos simplemente rápidos y raudos para hacer determinados juicios sin ni siquiera convivir con los elementos, vivir con los elementos, comer con ellos, sentarnos con ellos, para ver cómo se gestó, cómo se originó esa experiencia del Espíritu Santo también en ellos? Porque la revelación no es patrimonio de ninguna persona jurídica ni ningún sistema humano. Pero permítanme leer los otros ejemplos de Mateo. ¿De qué digo? De Marcos. Marcos capítulo 9. En Marcos capítulo 9, es un pasaje que también está en Lucas capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Él no es de nuestro grupo, él no se ha formado en nuestra escuela, él no pertenece a nuestro sistema, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y así, apreciados hermanos, hay otros ejemplos en la Sagrada Escritura. Permítanme leerles a ustedes un capítulo muy interesante que quizás algunos de ustedes han leído con mucha frecuencia, el espíritu de independencia. Tiene 2 partes del espíritu de independencia, una parte diabólica y otra parte divina. El espíritu de independencia, Juan de los Testimonios, tomo 3, página 407, bajo el subtítulo que se denomina Unidad en la diversidad, un concepto que sean inducidos individualmente por el Señor a hacer una obra especial que muy pocos están preparados para hacer. Sean los hermanos que llevan responsabilidad lentos
para criticar cualquier actuación que no armonice perfectamente con sus métodos de labor. Nunca deben suponer que todo plan debe reflejar su propia personalidad. No teman confiar en los métodos de otro, porque al privar de su confianza a un colaborador que con humildad y celo consagrado está haciendo una obra especial de la manera señalada por Dios, retardan el progreso de la causa de Dios. Dios puede emplear a los que no han recibido educación cabal en las escuelas de los hombres, y los empleará a pesar de nuestro egocentrismo, los empleará a pesar de nuestros conceptos modelados por la cultura donde nos hemos levantado. Él los empleará, y los empleará en el tiempo que los crea conveniente. Dudar de su poder para hacer esto es manifestar incredulidad, es limitar el poder omnipotente de aquel para quien nada es imposible. Ojalá que se vea menos de esta cautela desconfiada e inoportuna. Deja sin uso muchas fuerzas de la Iglesia, cierra el camino de modo que el Espíritu Santo no puede emplear a los hombres. Mantienen la ociosidad a aquellos que anhelan dedicarse a las actividades de Cristo. Disuade de entrar en la obra a muchos que llegarían a ser obreros eficientes con Dios si se les diese una oportunidad justa. Apreciados hermanos que profetizan, que predican, que enseñan, que sanan. Bienaventurados, benditos, porque si no están contra Cristo, contra la persona de Cristo, aun cuando no coincidan con los métodos tradicionales ni con los sistemas jurídicos que se han levantado, no se lo prohíban. Es cierto que se ha dicho aquí que la Iglesia está en crisis. Todo el mundo está en crisis. Todo el mundo está en crisis. El diablo es el dueño de este mundo. Y está en crisis, apreciados hermanos, todo aquel que es renuente, que es reticente, que se niega a aceptar la revelación de Dios. Vivimos en una época, apreciados hermanos, en que solo aceptando lo que lo que dice el Señor, será muy difícil trascendernos de este mundo de pecado y de iniquidad. Será muy difícil, no veo cómo. ¿Queremos encontrarnos en el reino de los cielos? Oh, yo creo que sí. Apreciados hermanos, tenemos que aceptar la revelación y los caminos de Dios. Aceptemos la epistemología divina y no estemos tan interesados en coquetear con la epistemología griega, con la epistemología de los Estados Unidos, con la epistemología europea o con la epistemología de la Universidad de Medellín o de la Universidad de Antioquia. Aceptemos la epistemología divina. Hay suficiente en la epistemología divina para ahora y para la eternidad. Y se toma por fe. ¿Quiere usted, mi querido hermano, tomar esa epistemología divina por fe? Ojalá que sí. En lo que está de mi parte, quiero decirles, apreciados hermanos, que quiero vivir mediante la fuerza y el poder que Dios me da, de acuerdo con la epistemología divina. Y creo que la epistemología divina primero es Dios y el hombre, y no hay intermediarios de personas jurídicas entre los dos. No hay. Permítame decirles algo más, que es fruto simplemente de la observación que cualquiera puede hacer de la historia. Todo sistema humano tiene la tendencia a degradarse cuando pasan 2, 3 y 4 generaciones. Todo sistema humano en la historia, religioso, político, educativo o como quiera llamarse, tiene casi el imperativo de degradarse, de pervertirse a medida que pasan los años. El espíritu de las personas que fundan un sistema, ese espíritu de sacrificio, ese espíritu de dedicación, se pierde en los hijos nuestros.
Compruébenlo ustedes, apreciados hermanos. Yo mismo estoy asustado, perplejo, pensando en eso seriamente con nuestros propios hijos. Y especialmente los que hemos tenido hijos en los últimos 15 o 20 años. Nosotros que vinimos de cunas más humildes, de cunas de mayor sacrificio, con mayores limitaciones, que estudiamos con mucho sacrificio, aquí o en cualquier otra parte. Cuán fácil y cuán diferente fue nuestra formación. Pero ahora nosotros tenemos el pensamiento, un pensamiento equivocado, porque la revelación dice otra cosa en cuanto a eso. En nuestros hijos nacidos en un ambiente donde el pan está seguro, donde el techo está seguro, y el pan es bueno y el techo es bueno, y tenemos el carro, y tenemos esto, y tenemos aquello, y tenemos tantas cosas. ¿No han encontrado ustedes dificultades serias en desarrollar y formar la imagen de Dios en sus propios hijos? ¿No han encontrado ustedes esa dificultad? ¿Sí la han encontrado? Yo estoy perplejo por eso, y estoy preocupado por eso. Y sé que en el contexto de la formación del hombre y en el contexto de la educación, uno de mis deberes es procurar el ambiente y las circunstancias que sean propicias cuanto más se acerquen al plan original de Dios. Trascendencia y al mismo tiempo inmanencia en la revelación de Dios. Todo está contemplado en el plano divino. Pero, apreciados hermanos, las impresiones del Espíritu Santo no vienen a personas jurídicas, vienen a individuos, a seres humanos creados a la imagen de Dios. Y cada individuo que acepte por fe estará preparando para la crisis escatológica que está tan cerca de nosotros y que muchos de nosotros no alcanzamos a contemplar ni a advertir. Algunos dicen que están esperando que la institución dé un decreto para que nosotros tengamos determinado tipo de conducta. Apreciados hermanos, yo prefiero entender los decretos de Dios y doblando mis rodillas con mucha frecuencia y buscándola a Él de madrugada y leyendo su palabra y confiando en su revelación, recibir de Él directamente cuál es su voluntad de Él para mi vida. Porque las personas jurídicas, apreciados hermanos, difícilmente, aun cuando tengan muchos cerebros electrónicos, podrán conocer cuál es la voluntad de Dios para cada uno de los 3 millones de adventistas o de los 4.000 o 5.000 millones de seres humanos que hay en este mundo y en esta tierra. Pero confío en la inmanencia y en la trascendencia del poder de Dios, que tiene la habilidad de comunicarse conmigo, de hablar conmigo, de revelarme su verdad de manera individual y personal. Y no solamente eso, sino de vigilarme, de protegerme, de asistirme. Y de siempre mantener mi perspectiva en aquel que es el cúmulo del conocimiento, Jesucristo. Él es la expresa revelación de Dios. Él se inmanó y Él trascendió. Él vivió entre nosotros y Él salió de nosotros y Él vendrá otra vez a nosotros. Y en la persona de Jesucristo, apreciados hermanos, ahí encontramos el secreto, el meollo, la célula, el todo de educación, de sistema de salvación y de redención. Miremos a Jesús, apreciados hermanos, nuevamente. Contemplemos el carácter realmente. Démonos cuenta si realmente estamos viviendo en Él. Una expresión muy interesante del Nuevo Testamento es pisteuin pistis eis, un acusativo que dicen los expertos en griegos que no se encuentra ni en los 70 ni en la literatura griega. Siempre Pablo y la Escritura dicen creyendo en Él, creyendo en Él, creyendo en Él. No en sistemas, sino creyendo en Él. No en personas jurídicas, pero creyendo en Él. Porque el fenómeno de fe es un fenómeno personal.
El fenómeno de fe, como decíamos hace un rato, ocurre solamente entre personas. Y la fe, como Dios la concibe y como la Biblia la concibe, es solamente para ser depositada en Dios. Solamente en Dios. Solamente colocar nuestra fe en la persona de Dios es cuando ocurre esa transacción. Cuando el hombre trasplanta esa fe en Dios, la trasplanta a otra persona, es idolatría, es blasfemia. Cuando trasladamos esa fe a un sistema, a una persona jurídica, es una apostasía del plan original de Dios, conforme está presentado en la revelación divina. Apreciados hermanos, fe en Él, fe en Cristo, el que resucitó, el que se dio, el que se levantó, el que murió, el que nos creó y el que vendrá. En Él, secreto de redención, secreto de conocimiento y único secreto de epistemología eterna. Esperando que este audio haya sido de bendición espiritual para usted, esperamos que nos visite en www.laos.cl, donde encontrará los últimos listados de audios y videos para poder escuchar online o también para poder pedir sus CDs para el hogar. Que el Señor le bendiga.